La historia ferroviaria argentina experimentó muchos vaivenes. Alguna vez llegó a tener más de 100.000 kilómetros. En la actualidad tiene unos 47.000 kilómetros de vía. A lo largo de la historia sufrió clausura, desmantelamiento, privatización, concesión y restatización. Posee 4 trochas distintas y conexiones con Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay, todos los países limítrofes. El desarrollo de la red fue fomentado en un primer momento por capitales argentinos, sumándose al poco tiempo los británicos y los franceses en forma preponderante, relacionada su expansión en gran medida con el modelo económico agroexportador basado en la producción agrícola y ganadera en la región pampeana. Es allí donde se concentra la mayor cantidad de tendido férreo. Sigue un esquema radial donde las líneas principales confluyen en la ciudad de Buenos Aires, donde está el puerto. La gestación de la futura red ferroviaria argentina comenzó en 1855 cuando se firmaron 6 diferentes contratos de empresas inglesas y el Estado con el fin de instalar ferrocarriles en el territorio argentino. En 1857 se inauguró la primera línea férrea que en un principio pertenecía a un grupo de particulares que conformaban la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste y que contaba con el financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces formaba un estado independiente de la Confederación Argentina. El tramo de la vía medía inicialmente menos de 10 kilómetros y unía la estación del Parque, ubicado donde actualmente se emplaza el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires, y la estación de Floresta. Este ramal marcó el inicio del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, antecesor del Ferrocarril Sarmiento. En 1873 el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hizo cargo del mencionado Ferrocarril Oeste y continuó el tendido de la línea que alcanzó Luján en 1874 y Chivilcoy en 1876. Como resultado del tendido de la línea se intensificó la cría de ganado ovino. Pocos años después se autorizó al gobierno de Buenos Aires a concesionar la construcción de una línea férrea entre el Mercado de Constitución y la localidad de Chascomús. Las obras eran del Ferrocarril del Sud de Buenos Aires, antecesor a Roca, y comenzaron en 1874 y ese mismo año se alcanzó la localidad de Chascomús. Luego llegó a Tandil, a Dolores y los diferentes ramales hasta llegar a Mar del Plata. Un año después comenzó el Ferrocarril Central Argentino, que es el antecesor del Mitre. En el 80 el Ferrocarril Andino, antecesor del San Martín, que de los 5.800 kilómetros de vías que llevaba construido, 1.200 pertenecían al Estado, 2.500 al Ferrocarril Andino y las 427 restantes a la provincia de Buenos Aires, que decidió distribuirla entre 7 empresas privadas. En 1884 llegó a Junín el Ferrocarril al Pacífico y generó trabajo para más de 4.000 personas que se empleaban en los talleres ferroviarios y que incluso esa línea llegó hasta Cuyo. En esta época comenzó a hacerse clara la diferencia entre el área pampeana y el resto del país. En la primera, los réditos por el transporte de la producción agropecuaria garantizaban la instalación de ferrocarriles privados, mientras que en el interior resultó determinante la construcción de ferrocarriles de fomento por parte del Estado. Ya para comienzos de 1890, la red ferroviaria tenía una extensión de 9.000 kilómetros y las inversiones realizadas tanto en forma directa como de préstamos alcanzaban un monto de 320 millones de pesos en oro. La mayoría era de origen británico y algunos de origen francés. Entre tanto, la acción del Estado comenzó a tender líneas férreas entre capitales provinciales como la línea de Trocha Angosta entre Córdoba, Tucumán y Jujuy. El régimen tarifario era libre. Había una ley, la 531, sobre ferrocarriles nacionales que confirmó la potestad de las empresas prestatarias de fijar unilateralmente las tarifas del servicio de acuerdo con la distancia a recorrer y el valor de la mercadería. Sin embargo, en 1889 comenzó a aplicarse un esquema tarifario. Algunos años antes del 1900 desapareció la estación central de Buenos Aires y las empresas construyeron 4 grandes terminales ferroviarias alejadas del centro porteño: Constitución, 11 de septiembre, Retiro y Chacarita. Para explicar brevemente, la función del tren era llevar el ganado y también a los pasajeros hasta el puerto para luego ser exportados. Esa era la esencia del modelo agroexportador, de la forma en que más recaudaba nuestro país.
En 1932, cerca de 800 hectáreas dentro de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el 4% de su superficie, eran propiedad de 7 empresas ferroviarias entre estaciones, talleres, galpones, playas de maniobras y terrenos para futuras ampliaciones. Sumaban 500 hectáreas, el resto correspondían a los rieles. Los ferrocarriles se hacían cada vez más fuertes, pero se inició lo que se conoció como la década infame. La red ferroviaria comenzó en la década del 30 a enfrentar crecientes problemas de costos y de inversión al contraerse los márgenes de la rentabilidad y encontrar un límite en el crecimiento de las exportaciones. Recordemos que se había cambiado un modelo por otro. Había surgido el modelo de sustitución de importaciones o modelo Easy, en el cual se priorizaba más que nada el mercado interno porque la crisis del 29 de Wall Street había hecho que los que compraban carne dejen de comprar y el mundo entró en crisis. Este modelo implicó que se desarrollaran más las rutas y se le reste importancia al ferrocarril. Hubo una caída en las cargas transportadas, crisis de las acciones de las compañías ferroviarias. Para colmo, durante el gobierno de Justo se firma un acuerdo conocido como Roca-Runciman. El objetivo del pacto firmado en Gran Bretaña en 1933 entre el vicepresidente y el ministro de Comercio inglés fue el compromiso de Gran Bretaña, en medio de las medidas proteccionistas del imperio, de seguir comprando la misma cantidad de carne congelada que en la década del 20. Recordemos que una medida proteccionista es una medida que tiende a proteger la producción nacional a través de un arancel al producto extranjero. La contraparte fue lo que generó una amplia polémica. Argentina, por su parte, se comprometió a lo que se llamó tratamiento benévolo de los capitales británicos. Entre otras cosas, eso implicaba facilitar que el transporte británico se transformara en un monopolio y que a los trenes y tranvías se le sumaran los camiones y los colectivos. Para colmo, en la década del 20, para ser más preciso, en 1927, se tiene el registro del primer gran accidente ferroviario, en la llamada tragedia de Alpatacal. En ese desastre murieron 27 personas cuando una formación chilena que transportaba cadetes militares del ejército chileno descarriló en la provincia de Mendoza. Y a eso se suma en enero del 35 que un tren con obreros cae desde un puente al río de la ciudad de Frías en provincia de Santiago del Estero y murieron 18 trabajadores. Hasta que llegó la etapa de la nacionalización. El presidente Perón firmó la nacionalización de los ferrocarriles. Tras los años sellados en la historia argentina como la década infame, Perón tomó esta acción como la política más trascendente de sus primeros años de gobierno. Todas las líneas férreas fueron estatizadas bajo la órbita de la empresa de ferrocarriles del Estado EFEA, que luego fue Ferrocarriles Argentinos. Recibieron nombres de personalidades destacadas de la historia argentina: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Urquiza, Mitre y Roca, con la particularidad de que cada línea iba a pasar por las zonas que recorrió la persona de la que lleva el nombre. El gobierno invirtió 2.462 millones de pesos para la adquisición de la red ferroviaria y las propiedades adyacentes, pero la oposición denunció que por el estado en cómo se encontraban las líneas férreas estaban valuadas en menos de 1.000 millones de pesos. Bueno, las discusiones de siempre entre política, oposición y sobreprecios. A pesar de ello, se creó en 1948 la Secretaría de Transporte, dando cuenta de la necesidad de una consideración integral de la problemática del transporte al año siguiente de la Dirección Ferrocarriles Nacionales. Se implementó un cuadro tarifario con actualizaciones y se compraron locomotoras a vapor a Estados Unidos y locomotoras diésel a Canadá, entre otros. Además, uno de los planes de Perón estableció el objetivo de renovar 2.800 kilómetros de vías y unificar las trochas, pero esa planificación fue interrumpida por el golpe de Estado del 55. Durante el gobierno peronista hubo otros dos grandes accidentes. Un camión que transportaba decenas de veraneantes con destino a las costas de San Isidro, provincia de Buenos Aires, fue arrollado por una formación de pasajeros en las vías del actual Tren de la Costa en dicha ciudad bonaerense. De los más de 60 personas que transportaban el camión, murieron 44. Unos años después, en el 53, un tren de pasajeros proveniente de las playas de Radatili con destino a la localidad de Comodoro de Rivadavia descarriló y cayó desde un acantilado de 50 metros de profundidad y murieron 36 personas.
Ya en el año 61 empezaron las primeras clausuras. El ramal de Olavarría y Mirapampa fueron los primeros. Lo cierto es que la tracción a vapor cada vez perdía más terreno contra los camiones. En este periodo también se sucedían ciertos accidentes. En el 58, dos trenes que circulaban por las mismas vías del barrio de Palermo chocaron entre sí y murieron 22 pasajeros, y unos años después un colectivo escolar fue embestido por un tren en el barrio porteño de Villa Soldati, causando la muerte de 42 personas, la mayoría menores de edad. Además, en el 64, en la denominada tragedia de Altamirano, 34 personas murieron como resultado del choque de un tren de pasajeros, el Luciérnaga, con uno de cargas que esperaba el cruce en la vía auxiliar de la estación. En ese mismo año 61 se dio algo particular. Alzogaray viajó a los Estados Unidos para acordar la llegada del general Thomas Larkin a la Argentina, donde tenían que hacer un estudio de los transportes por cuenta del Banco Mundial. Larkin había sido el responsable de la modernización de los ferrocarriles en Francia, Alemania y Japón. Por eso diseñó un plan denominado Plan Larkin, que entre otras cuestiones contemplaba abandonar el 32% de las vías existentes y despedir a 70.000 empleados, además de reducir a chatarra algunas locomotoras a vapor y algunos vagones, con la idea de que se comprase todo esto en el mercado exterior y se modernizara de una vez los ferrocarriles argentinos. Obviamente los gremios se opusieron y la crisis política hizo que Alzogaray tuviera que renunciar a su cargo en 1961 y no llegó a ejecutarse la mayor parte del plan. A todo esto las vías seguían deteriorándose. En el 70 se produjo otro nuevo accidente ferroviario, esta vez fue en Benavides y se considera el peor de la historia. 236 personas murieron cuando colisionó un tren de pasajeros proveniente de Tucumán y otro también de pasajeros que se encontraba en la vía detenido por fallas mecánicas en Benavides, en Buenos Aires. El accidente se produjo por un error de señalización cometido por el personal de la estación. Es el peor accidente en términos de víctimas mortales. Para colmo, unos años después hubo otro accidente en la ciudad de Paraná, cuando un tren de pasajeros de la Niña Urquiza embistió dos vagones de un tren de carga que habían descarrilado anteriormente y murieron 10 personas. La buena noticia es que se llegó a instalar en la ciudad de Córdoba Fiat Materfer, la primera fábrica de material rodante de América Latina. Igual se quería eliminar los ramales que produjeran déficit. Eso generaba mucho desempleo. La clausura de los ramales ocasionó que los gremios convocaran a diferentes huelgas, entre ellas una de 42 días oponiéndose tanto a los despidos como al desguace del material rodante. Sin embargo, al término de la huelga, ningún ramal que había sido cerrado fue finalmente rehabilitado.